Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Electrotecnia para Ingeniería Mecánica. Esta es una presentación para la teoría de la materia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los temas que vamos a ver hoy: principio de superposición, teorema de reciprocidad, teorema de Thevenin, teorema de Norton y teorema de máxima transferencia de potencia. Vamos directamente con el primero de los temas, el principio de superposición. Es fundamental notar de ahora en más, en todo el resto de la exposición, que vamos a hablar de principios o teoremas. La diferencia está en la necesidad o no de demostración. Un principio es algo que no requiere demostración, por eso es un principio o una ley o un axioma. En cambio, un teorema sí requiere de la demostración. Vamos entonces, como habíamos dicho, con el principio de superposición, que dice que en un circuito lineal el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una carga es igual a la suma de los efectos de cada fuente tomados por separado, sustituyendo todas las fuentes de voltaje restantes por un cortocircuito y todas las fuentes de corriente restantes por un circuito abierto. Esto es el enunciado. Pero lo más importante por ahí es de tener en cuenta es que el principio de superposición es un principio de aplicación general, no necesariamente se restringe únicamente a la electrotecnia, sino que también funciona, por ejemplo, en la hidráulica, donde el caudal de agua que circula por una manguera, por ejemplo, es la suma de los caudales de las partes del total del caudal que aporta cada tanque o cada proveedor de agua, por ejemplo, y eso todo se suma para lograr el efecto total. En ecuaciones escribimos que la tensión en una carga B sub C es función de E1, E2 y hasta EN, dependiendo de cuántas fuentes haya presentes en el circuito, de tal manera que es función únicamente de E1 en una parte, únicamente de E2 en otra parte y así sucesivamente hasta alcanzar EN. Es decir, los aportes que cada fuente realiza son linealmente independientes de los aportes de las demás fuentes. Otra forma de escribirlo, por ejemplo, la tensión que aparece en la carga, puede ser la tensión, puede ser la corriente, cualquiera de los dos efectos se pueden considerar de esta manera. Es una combinación lineal, ¿ven? Es una combinación lineal porque es A por B1 más B por B2, etcétera, etcétera, con ABC pertenecientes a los reales. Obviamente un número real puede pasar que la contribución de alguna de las fuentes, por ejemplo, se oponga en signo a la contribución que hacen las demás. Entonces, este A, por decir un ejemplo, podría ser negativo, y negativo con cualquier valor, por supuesto, porque pertenece a los reales. Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy simple y muy sencillo de cómo se calcula I sub X, por ejemplo, en este caso, debido al aporte que realizan la fuente de 12 y la fuente de 9 volt para hacer circular corriente por esta resistencia de 7 ohms. En este caso, vamos a considerar dos circuitos. En principio vamos a reemplazar la fuente de 12 por un cortocircuito. Si fuera una fuente de corriente, en ese caso la reemplazaríamos por un circuito abierto. Dejamos abierta esta rama. Ahora vamos a calcular la corriente que circula en este circuito, que ya es de una sola fuente, así que es lo que estamos acostumbrados a calcular con facilidad. Una vez que la calculamos, no lo vamos a hacer acá porque eso queda para el desarrollo en la práctica. Le vamos a sumar a nuestro resultado, al valor de esa corriente, cuál es la corriente que se obtiene en la misma rama, en la misma posición y considerada con el mismo signo, cuando yo anulo la fuente de 9 volt y considero solamente la de 12 y veo qué aporte tienen. En este caso es de esperar que los aportes para la corriente total se van a sumar, ¿sí? En este caso, y por la posición que tienen las fuentes. Si una de las fuentes se diera vuelta en polaridad, los aportes habría que ver el que haga coincidir la corriente que aporta con el signo de la corriente elegida para calcular el resultado, tendrá signo positivo, y el que se oponga en corriente tendrá signo negativo. Eso es simplemente
el principio de superposición. Es decir, dejo de considerar otras fuentes y considero las fuentes de a una hasta que pueda hacer los cálculos por partes de todo el efecto que se logra en esta rama donde está la resistencia de 7 ohms. Por supuesto, si hubiera más fuentes habría que hacer más cálculos parciales, pero de todas maneras seguiría siendo válido. El único caso donde el principio de superposición no puede aplicarse es cuando existe riesgo de saturación, cuando el sistema se puede saturar. Entonces podría pasar, o sea, a una manguera que le entra 1 litro de agua por segundo, no le entran más que ese litro de agua por segundo. Entonces, por más que yo le ponga más tanques de agua aportando agua a esa manguera, no va a pasar más agua que la manguera puede asumir. Y con los circuitos a veces puede pasar lo mismo. En este caso no, porque son resistencias puras, fuentes de tensión ideales. Ahí no hay ninguna posibilidad de que pase algo como estamos describiendo, pero hay que estarse atentos. En algún circuito más adelante sí podría pasar. Por ahora lo dejamos acá. Seguimos con nuestros teoremas. El teorema de reciprocidad, el primero de los que vamos a ver, dice que si uno tiene una red bilateral real y pasiva, la fuente de tensión simple V sub X en la rama X produce una respuesta de corriente I sub I en la rama Y. Entonces, al eliminar, digamos, intercambio la fuente de tensión con el amperímetro en este circuito y se van a obtener los mismos resultados. O sea, lo que va a cambiar va a ser la posición de la corriente con respecto a la fuente, pero el resultado va a ser el mismo. Es decir, la misma causa produce el mismo efecto en una red bilateral real y pasiva. Para que sea real y pasiva tiene que estar compuesto por, la red tiene que estar compuesta por combinaciones de elementos reales y pasivos. ¿Qué elementos son reales y pasivos? Las resistencias, las inductancias y los condensadores, ¿sí? En todo caso, para esos siempre es válido el teorema de reciprocidad. Si en algún momento interponemos en el medio elementos semiconductores, fuentes, amplificadores o cosas que no tienen comportamiento lineal, el teorema de reciprocidad obviamente no es válido. Vamos a seguir con uno de los teoremas más importantes, un teorema que es de síntesis, el teorema que fue enunciado por Léon Charles Thévenin, un ingeniero francés que pertenecía a la empresa de telégrafos de Francia y que determinó que en cada lugar uno podía hacer sus cálculos tomando en cuenta el equivalente a todo el sistema en vez de tener que resolver todo el sistema completo. Es decir, él decía, si yo estoy en la estación de telégrafos, por ejemplo, de París, en Francia, tengo que resolver la malla de Marsella, la malla de Boulogne-sur-Mer, la malla de todos los lugares de Francia, o puedo yo hacer un simple cálculo en mi lugar y con eso resolver qué tensión y qué corriente se van a producir cuando yo le pongo una carga. Bueno, la respuesta es puedo hacerlo con un solo cálculo, porque un sistema, por más complejo que sea, un sistema eléctrico, por más complejo que sea, entre dos bornes, siempre se va a comportar entregando una tensión y una corriente, nada más. Entonces, en la devolución del sistema siempre va a ser lineal, aunque su comportamiento pueda ser muy complicado en cálculos. Lo que dice el teorema de Thévenin, entonces, es esto que se ve representado acá. Dada cualquier red lineal, otra vez, lineal en este caso formada por resistencias, por inductancias o por capacitores, en todo caso, cualquiera de esas redes se va a comportar y, digamos, en este caso sí puede ser activa, o sea, puede tener fuentes de tensiones internas, no pasiva como era en el teorema de reciprocidad, puede tener un equivalente que solamente se limite a hacer un cálculo de una tensión y una resistencia que imitan el comportamiento del sistema completo. ¿Estamos?
¿Cómo se hace esto? Es lo importante. Primero vamos a ver una especie de demostración de este teorema como para que tengamos, no es una demostración del todo prolija, pero sirve para entender. Digamos, supongamos que yo tengo la red lineal cualquiera, acá hay una combinación de fuentes de tensión, fuentes de corriente, resistencias bueno, vamos a dejarlo en resistencias combinadas de la manera que uno quiera y yo la abro a esa red en dos puntos. En dos puntos cualesquiera. Entre estos dos puntos uno podría pensar que para reemplazar, digamos, si yo tengo una resistencia R y acá tenía una tensión a circuito abierto B, con reemplazarla por la fuente de tensión B ya se va a comportar igual porque va a producir la misma corriente. Ahora, eso es cierto solamente para un valor de resistencia de carga, porque si yo quiero hacer que en todos los casos e independientemente de la resistencia que yo le conecto, el circuito se comporte siempre como se hubiera comportado la red lineal, tengo que elaborar un poco más mi razonamiento, porque por ejemplo, si yo interconecto entre A y B un cable, en lugar de ser una resistencia le pongo resistencia cero, el circuito contradice Thevenin. ¿Estamos? Y entonces no cumpliría con la ley de las tensiones o con la ley de los voltajes de Thevenin, por lo cual, de Kirchhoff, perdón, por lo cual tengo que tener cuidado. Así que seguramente no va a ser, digamos, el equivalente de la red lineal, el comportamiento de la red lineal considerando los bornes A y B, no va a ser válido reemplazarlo únicamente por una fuente de tensión, sino que vamos a tener que agregarle al menos una resistencia en serie. Si fuera una resistencia en paralelo tampoco sirve, porque si yo pongo entre estos dos puntos la resistencia esta TH, la resistencia de Thevenin, le decimos nosotros, si la pusiera en paralelo y acá entre A y B pongo un corto, evidentemente la B de Thevenin, acá escrita como E de Thevenin, como digamos fuente de tensión de Thevenin, se pondría frente a un corto, con lo cual la suma de las caídas de las subidas de tensión y la de las bajadas de tensión no se igualarían a cero y violaría Kirchhoff. Entonces la resistencia de Thevenin necesariamente va en serie. Ahora, con estas condiciones no podemos definir cuánto vale R de Thevenin. Sabemos que podemos reemplazar el comportamiento entonces, digamos, resumiendo lo que dijimos hasta acá, sabemos que podemos reemplazar el comportamiento entre dos bornes cualquiera por una fuente de tensión en serie con la resistencia, pero no sabemos qué valores tienen la fuente de tensión y la resistencia. La fuente de tensión seguramente es la tensión a circuito abierto, y eso no hay duda, porque si yo lo quiero reemplazar para casi todos los casos por la misma tensión que mido a circuito abierto se puede hacer, y de hecho esa es la definición de la B de Thevenin. Ahora, ¿cómo definimos la R de Thevenin? Vamos a ver. Al conectar al circuito una fuente, en el lugar de la carga, en vez de poner una resistencia, podemos usar el teorema de superposición. Es decir, considerando, por ejemplo, los bornes A y B están entre bornes de la tensión ahora de carga. No es la situación habitual, pero lo suponemos para demostrar el circuito. Como vimos antes, podemos considerar que esta corriente I es una aplicación del teorema de superposición o del principio, para hablar con propiedad, del principio de superposición que demostramos antes. Este principio de superposición era que la corriente que genera cada una de las fuentes por sí misma, con su sentido y con su signo, sumados tenían que dar la corriente total. Entonces yo puedo considerar dos corrientes. Una porción de corriente debido a la presencia de la tensión de carga, que va a producirse cuando B de Thevenin esté reemplazada por un cortocircuito, porque estoy usando el principio de superposición. Entonces esa corriente va a ser la tensión de carga dividido R de Thevenin, y la otra va a ser, cuando la B de carga sea cero, la corriente que va a circular, que en este caso va a ser B de Thevenin sobre R de Thevenin. Ahora, si miramos con atención
esta ecuación, la de corriente como tensión de carga sobre resistencia de Thevenin, vemos que la resistencia de Thevenin es la resistencia que produce una corriente cuando todas las fuentes internas del circuito, recuerden que a la izquierda está el reemplazo del circuito, cuando todas las fuentes internas son igualadas a cero, no hay fuentes internas, y en esa condición yo hago V de carga sobre la corriente que circula en esa condición, y ahí tengo la definición de R de Thevenin. Entonces, la R de Thevenin es la resistencia que provoca la misma circulación que cuando pongo una tensión en la carga y anulo todas las fuentes internas. Las de corriente las hago cero, entonces las abro, las de tensión las hago cero también, entonces las reemplazo por un cortocircuito. Con estas dos definiciones, la tensión de Thevenin es la tensión a circuito abierto que se puede medir entre los bornes A y B, y la resistencia de Thevenin es la resistencia medida entre esos dos bornes que dijimos con todas las fuentes internas independientes puestas a cero. Tenemos la aplicación del teorema de Thevenin que nos permite reemplazar el comportamiento de cualquier circuito entre dos bornes por solamente una batería en serie con una resistencia. ¿Estamos? Vamos a ver algo que digamos no es lo usual, porque son fuentes de corriente. Las fuentes de corriente no son lo más común. Si uno se fija, digamos, nuestros celulares funcionan a batería. Si se nos corta la luz usamos un generador de tensión, etcétera, etcétera, y siempre nos es común, conocido e intuitivo el manejo cuando tenemos fuentes de tensión. De todas maneras, históricamente conocimos primero las fuentes de tensión por la pila de volta, ¿sí? Pero existen hoy en día, con el avance de la tecnología, fuentes que nos permiten mantener la corriente constante independientemente del valor de tensión que caiga sobre ellos. Esto es una consideración importante a tener en cuenta. Una fuente de corriente mantiene constante el valor de corriente en la rama donde yo la ponga. Una fuente de tensión análogamente mantiene constante el valor de tensión en la parte del circuito donde yo lo conecte. Vamos a hacer alguna aclaración más con respecto a las fuentes de corriente, por ejemplo, viéndolas trabajar en un circuito. En un circuito, la fuente de tensión mantiene la tensión constante, tal como decíamos, y la corriente la determina el circuito externo. O sea, si yo a una fuente de tensión de 12 volts le pongo una resistencia de 1 ohm, va a circular una corriente de 12 amperes, pero si mi resistencia es de 2 ohms, ya la corriente baja a 6. Si la resistencia es de 3, baja a 4, etcétera, etcétera. O sea, la corriente la determina lo que yo le conecto a la fuente. Bueno, en el caso de la fuente de corriente pasa algo análogo. Yo mantengo la corriente constante. Por ejemplo, si yo a una fuente de corriente de 1 ampere le conecto una resistencia de 10 ohms, en la resistencia de 10 ohms y en la fuente de corriente aparece una caída de tensión que es 1 por 10 ohms, 1 ampere por 10 ohms, que son los 10 volts que va a hacer aparecer el circuito externo en la fuente. Muy útiles son las fuentes de corriente en caso de la aplicación del teorema de Maya, porque en este caso, por ejemplo, me ahorro una ecuación cuando yo tengo que escribir la ecuación de la malla 1. En la malla 1 es evidente, por la forma en la cual está dibujada la corriente de malla, que la corriente de malla I sub 1 va a valer 5 amperes. ¿Es la corriente que circula por todas las ramas? No. Por esta rama, digamos por la rama donde está conectado así, por la rama del condensador de menos J5 ohm sí, por la rama del J9 circula el componente de I1 e I2, entonces se va a ajustar, pero la corriente de malla, acuérdense, corriente de existencia matemática, sí vale 5 amperes en este caso. Sería un error tratar de escribir la ecuación de mallas como, por ejemplo,
I por 3, digamos, I1 por 3 ohms menos J5 por I1 más I1 menos I2 por J9 igualado a 0. ¿Por qué? Porque en esta ecuación que está acá, falta la caída de tensión que aparece en el generador y que tiene que ser considerada si uno está haciendo una recorrida de la malla en términos de tensiones. En términos de tensiones, la caída de tensión en el generador importa y cambia la ecuación y me agrega una incógnita. Si yo hago esta suma, está mal. Si yo escribo esta ecuación, está mal. Cuidado porque esto es una fuente de errores bastante habitual. Ya que hablamos de las fuentes de corriente, tenemos que mencionar un teorema que es muy similar al teorema de Thevenin, que produce un circuito equivalente, pero que no reemplaza al circuito equivalente por una fuente de tensión en serie con una resistencia, sino que lo reemplaza por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. De tal manera que toda esta red lineal puede ser reemplazada. Ahora fíjense que el procedimiento es diferente. En vez de dejar abiertos los bornes A y B y medir la tensión entre esos bornes A y B, los pongo en cortocircuito y mido la corriente que circula por esos bornes A y B, y a esa corriente le digo corriente de Norton. Entonces, el efecto de cualquier red lineal pasiva, ¿sí?, de cualquier red lineal que yo conecte entre dos bornes A y B, puede ser representado por un generador de corriente cuyo valor de corriente va a ser I sub n, y este valor de I sub n se va a calcular poniendo en cortocircuito los bornes. Fíjense una cosa importante, detalle importante, la I sub n que yo dibujé acá en marrón entre A y B, va entre A y B para abajo, ¿sí? Como entre A y B tiene que ir para abajo, cuando yo considero A y B como están dibujaditos acá en un color marrón, la I sub n tiene que circular también, cuando yo ponga en cortocircuito la carga, tiene que circular con el mismo sentido, por lo cual el generador I sub n tiene el sentido de corriente al revés que la corriente que circulaba originalmente entre A y B. Un detalle a tener en cuenta que también es fuente de error. Por otra parte, la R de Norton, que es la misma resistencia equivalente, se calcula con el método que vimos para el teorema de Thevenin. Esto es simplemente el teorema de Norton. Y nos queda otro teorema importante a demostrar, que es el de máxima transferencia de potencia. Si nosotros tenemos reemplazado cualquier red lineal por su equivalente de Thevenin y queremos conectarle una resistencia de carga cualquiera entre sus terminales de equivalencia que dijimos antes, ¿cuál será la resistencia de carga que produzca la mayor potencia posible, o que haga aparecer la mayor potencia posible en la resistencia de carga? Bueno, podemos hacerlo estableciendo que la potencia en la resistencia de carga es, como ya sabemos, I cuadrado por RC, donde I, esta corriente que está acá, va a ser la tensión dividido RI más RC al cuadrado por RC. Esta es la expresión de la potencia en la carga. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál valor de la resistencia de carga produce la máxima potencia que aparezca en la carga? Bueno, derivamos la potencia, como es una función de RC, una función complicada, digamos, de RC, no fácil de ver. Vamos a derivar a la potencia y la vamos a igualar a 0. Al hacer la derivada e igualarla a 0, nos va a quedar como condición que la resistencia equivalente de Thevenin tiene que ser igual a la resistencia de carga para la máxima transferencia de potencia. Dato importante entonces, cuando yo reemplazo, o no cuando reemplazo, no necesito hacerlo, pero siempre la máxima transferencia de potencia que se produce a una resistencia de carga es la que se da cuando el circuito que se conecta a la resistencia de carga tiene su resistencia de Thevenin igual a la resistencia de carga. Esa es la máxima transferencia de potencia. Y importante
Esto es para la condición de RI fija y RC variable. Es decir, si yo tengo que variar RC, me conviene ajustar mi RC para que sea exactamente igual a la resistencia equivalente de Thevenin del circuito al cual yo la voy a conectar. Ahora, si esto se ve, esto está demostrado en continua, pero si lo viéramos en alterna, se pone un poco más complicado por el uso de los números complejos que nos impone la alterna, como ya venimos hablando. En este caso, por ejemplo, pueden pasar tres casos bien diferenciados. Por ejemplo, que la impedancia ZC sea una resistencia pura, en cuyo caso no puedo hacer cualquier cosa y no puedo poner cualquier valor, porque ZC no va a igualar a Z de Thevenin en la generalidad de los casos, y entonces tengo que obtener una nueva condición. Vuelvo a hacer mi derivada, vuelvo a hacer las aplicaciones y las simplificaciones que tenía que hacer en el caso anterior, y concluyo que para la máxima transferencia de potencia, en el caso de que la resistencia de carga sea una resistencia pura, o sea que la impedancia de carga sea una resistencia pura, esa impedancia de carga tiene que igualar a el módulo de la z de Thevenin, porque esta raíz cuadrada de r cuadrado de Thevenin más x cuadrado de Thevenin es el módulo justamente de la z de Thevenin. Este es el primer caso de máxima transferencia de potencia. Entonces, si yo tengo una carga puramente resistiva, tengo que igualar la carga puramente resistiva con el módulo de la z de la impedancia de Thevenin. Si ZC es una resistencia y una reactancia variable, ahora tengo la oportunidad de poder tomar cualquier valor, vuelvo a hacer lo mismo, y ahora lo que sí, evidentemente, es fácil de notar que a mí lo que me conviene es que la parte reactiva de la impedancia de carga se anule con la impedancia con la parte reactiva de la impedancia de Thevenin, es decir, que las reactancias entre sí sean opuestas en signo, con lo cual si la reactancia de Thevenin es una reactancia capacitiva, a mí me conviene conectar una reactancia inductiva en la carga o viceversa. Estamos, o sea, en todo caso, y para generalizar este caso, el segundo caso, la impedancia de carga tiene que ser la conjugada de la impedancia de Thevenin. ¿Se acuerdan? Este simbolito, este asterisco, es la conjugada de un número complejo, o sea, cambia el signo de la parte imaginaria para compensar y para reducir al mínimo la interferencia y poder lograr la máxima potencia en la carga. En el caso 3, la Z de carga es una resistencia variable, pero la reactancia es fija. En ese caso, la ecuación es la misma que en el caso 2 para la corriente. Hago la derivada, ¿sí? Son todos pasos matemáticos y vuelvo a obtener algo parecido a lo que obtuve antes, pero que no es exactamente igual, que es que la resistencia de la carga, recuerden que la carga ahora tiene resistencia y reactancia, debe igualar en módulo a la Z de Thevenin más JXC, que JXC es fija, no es capacitiva. Guarda, esta reactancia de carga, no reactancia capacitiva, esta es la reactancia de carga. Es decir, lo que hago es, ya que la reactancia no la puedo variar, se la paso a la suma de la Z de Thevenin, considero Z de Thevenin más JX de carga como un valor inamovible, y bueno, ahí tengo la oportunidad de tener la máxima transferencia de carga a la parte resistiva de la carga, que es RC. Cuestiones importantes, guarda con las interpretaciones. Joule y otros que son contemporáneos de la aparición de este teorema de máxima transferencia de potencia, que fue obtenido por von Jacobi, que era un físico, ingeniero ruso, el hermano del matemático. Nosotros utilizamos con mucha frecuencia las matrices jacobianas. Bueno, no es ese von Jacobi, sino es el hermano del matemático. Cuando él hizo aparecer esta conclusión a la cual él había llegado, de que la resistencia de carga tenía que igualar a la resistencia de
Thevenin, Joule y otros simultáneamente con él dedujeron que la eficiencia máxima del motor eléctrico era del 50%, lo que los hacía inviables frente al motor térmico, que lograba, al menos teóricamente, una eficiencia mucho mayor. Aún Von Jacobi, el autor de este teorema de máxima transferencia, creyó que era así. Debido a esta creencia, los dínamos son los generadores de continua, un generador de continua es un dínamo, se construía agregándole resistencia para alcanzar la resistencia de la carga. Es decir, en aquella época, si yo tenía que alimentar una lámpara de 600 ohms de resistencia y mi generador tenía 100 ohms, yo le tenía que agregar en serie 500 ohms de resistencia, por lo cual teóricamente se suponía que alcanzábamos el 50%, que era lo máximo que podíamos alcanzar, según el teorema de máxima transferencia de potencia, insisto, mal interpretado por Joule, indudablemente una persona extremadamente inteligente y un gran genio de la ciencia, pero en esto se equivocó. El rendimiento que obtenían era del orden del 40. Sin embargo, si uno utilizaba, por ejemplo, los dínamos que fabricaba Siemens, funcionaban muchísimo mejor. Pero Siemens directamente no hacía esa adaptación. Siemens conectaba y andaban bien, prendían las lámparas y listo. Y no había medido la eficiencia de los dínamos para ver si esta suposición teórica del 50% era cierta. Y Edison, Thomas Alva Edison, que era famoso por su mal humor y por el reniego de la ciencia oficial, Edison no era un gran adepto a la ciencia, él era un práctico, no creyó en el teorema porque él sí midió sus dínamos, sus generadores de continua, y pudo obtener más que 50%. Entonces le pasó el problema a un asistente, a un matemático que él tenía muy talentoso, que se llamaba Upton, ¿sí? Y Upton demostró que la deducción esta del 50% era errónea, y Edison entonces, ya justificado, le dio a los dínamos que él fabricaba la resistencia más baja posible, y entonces pudo obtener eficiencia del orden del 90%, cuando teóricamente y según las deducciones que todos nos hacemos hasta ahora, no se puede lograr más del 50%, pero eso es erróneo. Una avalancha de teóricos se burlaron de Edison diciendo que no podía hacer lo que efectivamente estaba haciendo, lo cual, y como comentario anecdótico, hizo que Edison dijera que los que dicen que algo es imposible deberían dejar de molestar a los que estamos ocupados haciéndolo. Frase que también se atribuye a Einstein en tiempos más modernos, ¿no? Pero es cierto este hecho de que no es la eficiencia máxima un 50%, si no, no usaríamos motores eléctricos en nuestra vida diaria, y los usamos a menudo en forma de herramientas, para trasladarnos. Más modernamente se han fabricado motos, autos, camionetas con vehículos eléctricos, incluso la Fórmula 1 hoy en día está utilizando motores eléctricos, y si tuvieran un 50% de rendimiento máximo teórico sería imposible. ¿Qué pasaba con esta interpretación? Era errónea, y de eso se dio cuenta justamente Upton, el matemático que era el colaborador de Edison. Porque si definimos la eficiencia de un sistema como cociente, lo que hemos definido siempre, ¿no? El cociente entre la potencia entregada a la carga dividido la potencia total entregada a la fuente, se puede ver que el rendimiento o eficiencia eta es la potencia que aparece en la carga dividido la potencia de la carga más la potencia que se pierde en la resistencia interna. Si digamos, si tenemos en cuenta que todas estas potencias devienen de la circulación de la misma corriente, es decir, esto es I al cuadrado por RC, esto es I al cuadrado por RC más RI, simplificamos la I al cuadrado y aparece RC sobre RC más RI, y eso nos da que la eficiencia es 1 sobre 1 más RI sobre RC, de donde es fácil darse cuenta que cuanto más chica
sea la resistencia interna comparada con la resistencia de carga, más a cero va a tender este cociente, este cociente que se encuentra en el denominador, y más a 1 va a tender la eficiencia, se va a acercar mucho más a 1. Esto es lo que correctamente se puede interpretar del teorema de máxima transferencia de potencias, es decir, no conviene aumentar la resistencia interna, sino que en todo caso lo que sí sería conveniente es hacer que la resistencia de carga sea lo más parecida a la resistencia interna del generador para obtener el mayor rendimiento en potencia, que no siempre es posible, ¿no? Porque una vez que se fabrica el generador, uno ya lo tiene fabricado y es un poco más complicado que esto se adapte. Este tema es crítico en sistema de transmisión de comunicaciones, en sistemas de frecuencia variable, etcétera, pero no son los que vemos nosotros, no son los sistemas que vemos nosotros acá, que vemos sistemas de transmisión de potencia y no de señal. Una aclaración importante. Bueno, con esto terminamos nuestra serie de teoremas elementales para la solución de los circuitos eléctricos, y vimos algo bastante interesante, por ejemplo, con respecto a la eficiencia y al rendimiento de los circuitos eléctricos. En los próximos videos seguimos conversando un poco más de todos los teoremas que nos son útiles para resolver circuitos eléctricos. Nos encontramos en el próximo video.